Nacida en una de las familias reales más poderosas de Europa, la princesa Estefanía de Bélgica parecía destinada a la grandeza, pero lo que le esperaba estaba lejos del esplendor real y la felicidad que su nacimiento en la prestigiosa Casa de Bélgica prometía. En cambio, se encontraría atrapada en una pesadilla de traición, enfermedad y desgracia, enfrentando finalmente una vida marcada por tragedias personales y un destino incumplido. La vida de la princesa Estefanía fue una de extraordinarios contrastes, desde la riqueza y el privilegio hasta el sufrimiento profundo y la desesperación. Su historia es un relato de cómo incluso aquellos nacidos con una corona sobre sus cabezas no están exentos de las pruebas del destino. Estefanía nació el 21 de mayo de 1864 en el Palacio de Larkin, en los suburbios de Bruselas, Bélgica. Fue la tercera hija del príncipe Leopoldo, heredero al trono belga, y de la princesa María Henrietta de Austria, miembro de la famosa familia real Habsburgo. Desde el principio, la ascendencia de la princesa Estefanía era impecable, ya que tanto su padre como su madre provenían de poderosas dinastías. Leopoldo era hijo del rey Leopoldo I, el primer rey de Bélgica, desde que el país obtuvo su independencia en 1831. Tras la muerte de su abuelo, Leopoldo II ascendió al trono de Bélgica, un hombre que a través de su ambición y despiadada determinación moldearía el futuro del país. Su reinado trajo prestigio global a Bélgica, pues convirtió al pequeño país en un actor importante en el escenario mundial. Si bien a menudo se recuerda a Leopoldo II por sus contribuciones a la arquitectura de Bélgica y sus grandiosos edificios cívicos, su legado está irremediablemente manchado por las atrocidades que cometió en el Congo. Bajo su gobierno, Bélgica mantuvo una colonia personal en el Estado Libre del Congo, que Leopoldo controlaba como una propiedad privada, sometiendo a millones de congoleños a trabajo forzado y brutal explotación para la extracción de caucho y otros recursos. El pueblo congoleño fue sometido a condiciones inhumanas y la población sufrió un cataclismo debido a enfermedades, hambrunas y violencia. El reinado de Leopoldo sobre el Congo dejó una cicatriz en el país que nunca se borrará, y gran parte de la riqueza acumulada por la familia real belga durante este período se construyó sobre los hombros de personas esclavizadas en África. A la luz de esto, la riqueza de la familia de Estefanía fue trágicamente en parte el resultado de la sangre y la explotación. A pesar de la opulencia de la corte real, había una corriente oscura bajo la riqueza que sustentaba la monarquía belga. El sufrimiento del Congo, que Leopoldo II supervisó con escalofriante indiferencia, contribuyó directamente al éxito financiero de su dinastía. Es, en este contexto, que Estefanía creció, una joven nacida tanto en una vida de privilegios como en una profundamente entrelazada con el dinero manchado de sangre colonial. La madre de Estefanía, María Henrietta de Austria, provenía de otra familia real, los Habsburgo de Austria, cuya influencia había dominado gran parte de Europa. Sin embargo, a pesar de la grandeza de sus títulos y las alianzas que formaron a través del matrimonio, el matrimonio de los padres de Estefanía estaba lejos de ser una historia de amor. Fue, como muchas uniones reales de la época, un arreglo político. Los Habsburgo y los belgas estaban ansiosos por fortalecer sus lazos a través del matrimonio entre Leopoldo y María Henrietta, pero su relación estaba desprovista de afecto. Ambos provenían de dinastías donde el deber y la política eclipsaban los deseos personales, y como resultado, su matrimonio pronto se volvió tenso.
Mientras Estefanía crecía, fue testigo de la desintegración de la relación de sus padres. Su matrimonio, carente de conexión emocional y plagado de tensiones, dejó un profundo impacto en sus hijos. Fue una vida familiar definida por la distancia, tanto física como emocional. La reina María Henrietta, cada vez más insatisfecha con su rol como esposa de Leopoldo, se retiró de la vida pública, se aisló cada vez más de su esposo y sus hijos, prefiriendo la soledad a los deberes reales. Esta atmósfera fría y doméstica tuvo un efecto duradero en Estefanía, moldeando sus puntos de vista sobre el matrimonio, la familia y su propio lugar en el mundo real. A pesar del descontento que llenaba su hogar, la posición real de Estefanía seguía siendo segura. Como hija del rey Leopoldo II, se esperaba que se casara con otra familia real prestigiosa, fortaleciendo las alianzas políticas de Bélgica. Pero a pesar de los aparentes privilegios de su posición, Estefanía se encontraba atrapada en las asfixiantes limitaciones de una vida real. Su existencia estaba cuidadosamente orquestada por los intereses de su familia y las demandas de la aristocracia europea. No era una persona con agencia, sino más bien una pieza en el juego de la diplomacia real. A la edad de 19 años, el destino de Estefanía parecía claro. Fue casada con el archiduque Rodolfo, príncipe heredero de Austria, en un movimiento que consolidó aún más la alianza entre Bélgica y Austria. El matrimonio no fue de amor, sino de necesidad, una práctica común entre las familias reales europeas. Estefanía, como muchas princesas antes que ella, fue lanzada a una unión que dejaba poco espacio para los deseos personales o la felicidad. La percepción pública de los matrimonios reales era la de grandeza y romance, pero para Estefanía, pronto se convertiría en una pesadilla viviente. El matrimonio con el archiduque Rodolfo, quien también estaba atrapado en las rígidas expectativas de la vida real, resultó ser un affair desastroso. La relación de la pareja estuvo rápidamente marcada por la distancia emocional y física. Rodolfo, al igual que Estefanía, estaba impulsado por un sentido del deber, pero su tormento emocional pronto se hizo evidente. El joven príncipe sufría de episodios de depresión, y su matrimonio pronto se volvió frío. Estefanía, sola en un país extranjero, se aisló cada vez más en su papel real. Cuando tenía 22 años, la vida de Estefanía ya había tomado un giro trágico. Una serie de problemas de salud la dejaron incapaz de tener hijos. Una tragedia personal que golpeó al corazón de su rol como esposa real. En una época en que la producción de herederos era de suma importancia, la infertilidad de Estefanía causó gran angustia. No pudo cumplir con lo que se consideraba su principal deber: proporcionar un heredero al trono. Esto se convirtió en una fuente constante de frustración y tristeza para Estefanía, ya que luchaba con la incapacidad de su cuerpo para cumplir con las expectativas impuestas sobre ella como princesa y esposa. Pero lo peor aún estaba por venir. Solo 2 años después, en 1889, un incidente impactante cambiaría para siempre el curso de su vida. El archiduque Rodolfo, el esposo de Estefanía, fue encontrado muerto en una cabaña de caza, bajo circunstancias misteriosas. El incidente, que más tarde sería conocido como el Incidente de Mayerling, envió ondas de choque a través de las familias reales de Europa. Se rumoreaba que Rodolfo se había quitado la vida, pero los verdaderos detalles de su muerte siguen siendo inciertos hasta el día de hoy. La tragedia devastó a Estefanía, y en un instante, su vida tal como la conocía llegó a su fin. Ahora era viuda, a tan solo 25 años, enfrentando un futuro de incertidumbre y dolor.
Las secuelas del incidente de Mayerling dejaron a la princesa Estefanía en un estado de duelo y pérdida inimaginables. Con solo 25 años, se vio empujada a la viudez bajo las circunstancias más trágicas. Su vida, que antes estaba marcada por las altas expectativas de las familias reales Habsburgo y belga, se había desviado por completo. La muerte repentina y misteriosa de su esposo, el archiduque Rodolfo, proyectó una sombra oscura sobre el resto de su vida. Para una mujer que ya había soportado un matrimonio sin amor, la pérdida de su esposo fue un golpe devastador. A medida que los detalles de la muerte de Rodolfo se mantenían en gran parte en secreto, los rumores se desataron por toda Europa, lo que añadió a la sensación de aislamiento e incertidumbre que Estefanía ya sentía. La especulación sobre su muerte, si fue un suicidio, un asesinato o un accidente trágico, solo profundizó la herida emocional que ella cargaba. Mientras la familia Habsburgo mantenía su fachada real, Estefanía se vio obligada a lidiar con una pesadilla personal que la acosaría por el resto de su vida. Tras la muerte de Rodolfo, los deberes reales de Estefanía continuaron, pero en su mayoría eran ceremoniales. Regresó a Bélgica y asumió sus responsabilidades como princesa de la familia real belga, pero su papel se sentía vacío. La vibrante y joven princesa, que alguna vez estuvo llena de promesas, ahora era una viuda afligida, manteniendo públicamente la apariencia de la realeza mientras sufría en silencio en privado. Su matrimonio con Rodolfo había estado desprovisto del amor que muchos esperarían de una unión real, y ahora, tras su final, se encontraba enfrentando la dura realidad de una vida real que no ofrecía consuelo emocional. La presión de volver a casarse pesaba sobre ella, no solo de su familia real, sino también de las expectativas más amplias impuestas sobre ella como viuda. El estatus de Estefanía como hija del rey Leopoldo II, cuyo reinado era conocido tanto por su grandeza como por sus aspectos oscuros y controvertidos, significaba que sus acciones siempre estaban bajo el escrutinio público. Sin embargo, la idea de casarse nuevamente parecía una carga pesada para Estefanía. Había sido emocionalmente marcada por su primer matrimonio, y la idea de entrar en otra unión sin amor era impensable. Pero como miembro de la realeza, comprendía la importancia de asegurar alianzas para el beneficio de su familia, y no podía escapar de las presiones políticas que venían con su título. Durante su tiempo como viuda, la salud de Estefanía empeoró aún más. Su infertilidad, que ya había sido una fuente de inmenso dolor personal, parecía agravarse con el paso del tiempo. La constante tensión de sus deberes públicos, combinada con el dolor abrumador por la muerte de su esposo, condujo a un rápido deterioro de su salud física y mental. A principios de sus 30 años, Estefanía sufría de diversas enfermedades, muchas de las cuales se veían exacerbadas por la presión de su rol real. Su cuerpo, que antes era la imagen de la vitalidad juvenil, ahora parecía traicionarla, añadiendo a la miseria que ya soportaba. Su bienestar emocional no estaba mucho mejor. Aunque estaba rodeada por miembros de su familia, Estefanía a menudo se sentía aislada en su dolor. Su madre, la reina María Henrietta, tenía sus propias luchas emocionales y la relación de Estefanía con ella estaba tensa. Ambas tenían sus propias batallas que librar y frente a la tragedia apenas tenían consuelo que ofrecerse mutuamente. Como miembro de la realeza, Estefanía se esperaba que fuera fuerte y serena, pero detrás de puertas cerradas libraba una batalla interna que pocos fuera de su familia podrían entender. En su aislamiento, Estefanía encontró poco consuelo en los opulentos alrededores de la corte belga.
A pesar del lujo y la grandeza de los palacios y la importancia política de su posición, la joven princesa nunca logró escapar realmente de la prisión emocional en la que se encontraba. Su salud empeoró, y la corte real, siempre consciente de la importancia de las apariencias, comenzó a preocuparles cada vez más el estado del bienestar de su princesa. Al mismo tiempo, empezaron a presionarla para que cumpliera con los deberes de su linaje real y se casara nuevamente. Pero Estefanía, cansada de las presiones de ser una pieza real en el juego político, se retiró hacia sí misma. Hizo pocas apariciones públicas, prefiriendo la tranquila soledad de sus habitaciones privadas, lejos de las exigentes expectativas de la corte. Su estado emocional, agravado por la carga física de su infertilidad y la reciente pérdida de su esposo, la había dejado retraída y melancólica. A pesar de su estatus y posición, Estefanía era, en muchos aspectos, solo otra mujer atrapada en las rígidas estructuras de su vida real, una vida que ofrecía poco espacio para la felicidad personal o la sanación. Los años que siguieron no fueron mucho más amables con la princesa Estefanía. Mientras continuaba luchando tanto con sus enfermedades físicas como con sus cicatrices emocionales, la familia real trató de gestionar su situación lo mejor que pudo. Pero ningún protocolo real, ni presión social, podía curar la profunda soledad que plagaba a Estefanía. Para cuando tenía 30 y tantos años, se había convertido en una figura cada vez más trágica dentro de la corte real. Su futuro, una vez prometedor, había sido consumido por el peso de la pérdida, la enfermedad y la falta de control sobre su propio destino. Pero en 1898, solo unos pocos años después de la muerte de su esposo, el mundo de la princesa Estefanía se vio nuevamente sacudido. Un impactante incidente que cambiaría para siempre el curso de su vida ocurrió. En un momento de intensa crisis personal, Estefanía tomó medidas drásticas en un intento de liberarse del dolor que la había atormentado durante tanto tiempo. Los detalles del incidente siguen envueltos en misterio, pero se cree ampliamente que las acciones de Estefanía fueron influenciadas por el tormento emocional y físico que había soportado durante gran parte de su vida adulta. Este incidente marcaría el capítulo final de su sufrimiento y se convertiría en un punto de inflexión en la forma en que la percibía el público. Aunque los detalles de lo ocurrido en ese momento se perdieron en la historia, las acciones de Estefanía fueron vistas como un trágico reflejo de la inmensa carga emocional y física que su vida había soportado. Su salud, tanto mental como física, había llegado a un punto de quiebre, y la familia real, en su deseo de mantener la imagen de la monarquía belga, se distanció de ella. Estefanía fue puesta bajo el cuidado de médicos y mantenida alejada de la vista pública. La corte real, aunque profundamente preocupada por su bienestar, ya no pudo protegerla de las repercusiones de sus luchas personales. Tras el impactante incidente de 1898, la vida de la princesa Estefanía dio un giro dramático. Lo que alguna vez fue un futuro prometedor, lleno de las expectativas de una línea real, se convirtió en una serie de eventos cada vez más trágicos. La familia real, consciente del creciente escrutinio público, trató de distanciarse de Estefanía, aunque su agitación personal no pudo ocultarse. Su vida, que alguna vez fue vibrante, había quedado opacada por la enfermedad, la pérdida personal y un profundo sentimiento de aislamiento. Sin embargo, a pesar de todo esto, su historia aún no había terminado, ya que los siguientes capítulos de su vida seguirían revelando los inmensos desafíos psicológicos y físicos que enfrentó.
Tras el incidente, la princesa Estefanía fue trasladada a una vida más privada y apartada. La corte, siempre preocupada por las apariencias, intentó proteger la dignidad de la monarquía belga, manteniendo a Estefanía fuera del ojo público. Su posición, que alguna vez fue prominente dentro de la familia real, había sido significativamente reducida, ya que ahora era vista como una figura trágica, incapaz de cumplir con sus deberes reales o de estar a la altura de las expectativas de su derecho de nacimiento. Aunque su familia mantenía una distancia formal, también se aseguraron de que recibiera cuidados, disponiendo la asistencia de profesionales médicos para atender sus necesidades. El impacto emocional del incidente, combinado con sus problemas de salud, dejó a Estefanía como una sombra de la mujer que alguna vez fue. Su infertilidad, que le había causado tanto dolor personal, seguía acosándola, ya que era una carga de la que nunca podría escapar, particularmente dentro de la familia real, donde la producción de herederos era de suma importancia. Su salud, antes frágil, ahora se convirtió en un reflejo de las cicatrices emocionales que llevaba, una compleja red de dolor, aislamiento y la ausencia de la familia que alguna vez había soñado tener. En sus momentos más privados, Estefanía seguía luchando con sus demonios internos. Su relación con su madre, la reina María Henrietta, seguía siendo distante, ya que ambas mujeres estaban atrapadas en sus propias luchas. María Henrietta, cuyo matrimonio había estado marcado por tensiones e insatisfacciones, tenía poca energía emocional para ofrecerle a su hija, y su relación sufrió a causa de ello. Aunque Estefanía anhelaba el consuelo y el amor de su familia, sus necesidades emocionales fueron en su mayoría desatendidas, dejándola con un profundo sentimiento de soledad. Al mismo tiempo, la posición de Estefanía como viuda real seguía pesando sobre ella. Aunque todavía era princesa por nacimiento, su identidad personal se había vinculado irrevocablemente con la trágica pérdida de su esposo y el posterior colapso de su matrimonio. Era una mujer marcada por una serie de infortunios y la familia real, por todo su poder, no podía protegerla del peso de su propia miseria. La monarquía, siempre preocupada por su imagen pública, veía la situación de Estefanía como un asunto privado, algo que debía ser gestionado tras las paredes del palacio, lejos de los ojos del público. La prensa, por su parte, dirigió su atención hacia otros miembros de la familia real. A medida que la salud de Estefanía continuaba deteriorándose, el enfoque se desvió de su vida y se centró en los logros y escándalos de otros miembros de la realeza. A pesar de su nacimiento en una familia tan prominente, Estefanía se volvió cada vez más invisible a los ojos del mundo. Ahora era una princesa olvidada, su historia relegada a los márgenes de la historia. Para Estefanía, esta era una dura realidad que enfrentar. Una mujer, nacida para gobernar y ser admirada, ahora reducida a una figura trágica perdida en las sombras. Pero incluso en el aislamiento de sus últimos años, la vida personal de Estefanía siguió estando llena de desafíos. Su relación con la familia real belga siguió siendo tensa, ya que sus familiares luchaban con la manera de manejar su salud deteriorada. Había pocos signos de mejora, y sus estados físicos y emocionales empeoraban con cada año que pasaba. A pesar de los intentos de la corte real de presentarla como una figura digna, Estefanía seguía siendo un símbolo de la impotencia que incluso los miembros más privilegiados de la sociedad podían experimentar cuando se enfrentaban a un sufrimiento personal abrumador. Fue en estos años tranquilos, mientras Estefanía se retiraba de la vida pública y pasaba gran parte de su tiempo en reclusión,
cuando comenzó a reflexionar sobre el verdadero costo del deber real. Su vida había sido una de grandes expectativas, pero la realidad estaba lejos de lo que había imaginado cuando era niña. Nacida en una familia de inmenso poder y privilegio, esperaba cumplir con las responsabilidades de una princesa con gracia y elegancia. Sin embargo, su vida había sido una de promesas incumplidas y dolor emocional. Su matrimonio real había sido un arreglo político, desprovisto de amor, y su posterior viudez la había dejado emocionalmente marcada. A pesar de su nacimiento noble, la vida de Estefanía se había convertido en una serie de pérdidas, tanto personales como físicas, y parecía que no había escape del peso de estas cargas. La trágica trayectoria de Estefanía parecía ser un reflejo de las presiones impuestas a las mujeres reales en el siglo XIX. Para una mujer de su estatus, las expectativas no solo eran ser hermosa, elegante y comedida, sino cumplir con un rol relacionado con la producción de herederos y el mantenimiento de alianzas políticas. Para Estefanía, la incapacidad de producir herederos y la falta de apoyo emocional en su matrimonio se convirtieron en el núcleo de su sufrimiento. Estaba, en muchos aspectos, atrapada dentro del mismo sistema que se suponía la elevaría. Las cargas del deber real, combinadas con sus pérdidas personales, la llevaron a una vida de dolor que no podía escapar ni superar. Para cuando falleció, Estefanía se había convertido en una figura trágica, un símbolo de los costos ocultos de la vida real. Su cuerpo la había traicionado y su familia, en muchos aspectos, la había fallado. Pero su historia, aunque opacada por los dramas políticos de otras familias reales, merece ser recordada. La vida de Estefanía nos recuerda que incluso aquellos nacidos en la mayor riqueza y privilegio no son inmunes al sufrimiento. En las sombras de los grandes palacios y las magníficas cortes existen historias como la suya, de mujeres que fueron esperadas para cumplir con las expectativas más grandes, pero que se encontraron atrapadas por las mismas estructuras que se suponía las protegerían. Cuando la princesa Estefanía alcanzó los 30 y tantos años, su vida se había convertido en un ciclo interminable de sufrimiento, aislamiento y la pesada carga del deber real que ya no parecía proporcionar ningún consuelo. El peso de las expectativas puestas sobre ella solo había crecido, y a pesar de ser la hija del rey Leopoldo II de Bélgica, ahora estaba muy lejos de ser la joven princesa vibrante que alguna vez fue vista como un símbolo de esperanza para el futuro de la monarquía belga. Había nacido en una familia de inmenso poder, pero Estefanía, trágicamente, no sabía que su vida nunca se ajustaría a la grandeza de las expectativas de la monarquía. Los años posteriores a la muerte de su esposo, el archiduque Rodolfo, dejaron a Estefanía emocionalmente agotada y profundamente marcada. No solo había sido sometida a las presiones del matrimonio, sino que también había sido arrojada a la vista pública como la viuda afligida de un archiduque cuya trágica muerte se convertiría finalmente en un incidente político para la familia Habsburgo. Su muerte, bajo circunstancias misteriosas, solo añadió a la sensación de humillación pública que Estefanía ya sentía, ya que la especulación sobre los eventos que rodearon su fallecimiento la dejó con poco consuelo. Su dolor estaba a la vista de toda Europa, y sin embargo, detrás de las puertas cerradas de su palacio real, el dolor de Estefanía era mucho más que solo el lamento por su difunto esposo. Su infertilidad había sido una fuente constante de tormento y se convirtió en una obsesión que la acosó durante años. En un mundo donde el valor de las mujeres, especialmente en las familias reales, a menudo
se definía por su capacidad para engendrar herederos. La incapacidad de Estefanía para hacerlo fue tanto una tragedia personal como un fracaso político. La presión que enfrentó de su familia y de la corte para producir hijos no era solo una carga emocional, sino un recordatorio diario de lo que no había logrado alcanzar. A medida que su infertilidad seguía afectando su salud y bienestar emocional, los problemas de salud de Estefanía empeoraron. Los síntomas comenzaron como algo manejable, pero hacia sus veintitantos años se hicieron más graves. Su condición física se deterioró, dejándola cada vez más frágil e incapaz de participar plenamente en los deberes públicos que se esperaban de ella. Este gradual deterioro de la salud la apartó aún más de sus deberes reales y la aisló de la familia y la corte de la que alguna vez formó parte. La bella princesa, una vez celebrada y adorada, ahora era una mujer atrapada en un cuerpo que parecía traicionarla cada día. Las luchas emocionales de Estefanía se vieron agravadas por el aislamiento continuo que sentía de la familia real, particularmente de su madre, la reina María Henrietta. La relación entre madre e hija nunca había sido fácil, pero la distancia emocional entre ellas se profundizó aún más después de la muerte del archiduque Rodolfo. María Henrietta, que en su momento fue una figura fuerte en la vida de Estefanía, se había retirado en sí misma, lidiando con sus propias infelicidades y decepciones dentro de su matrimonio con el rey Leopoldo II. A medida que el duelo de Estefanía crecía, también lo hacía la distancia emocional entre madre e hija, dejando a Estefanía sintiéndose sola de una manera que pocos podrían entender. En la corte real, aunque Estefanía era tratada con el respeto propio de su título, era claro que ya no se la consideraba un miembro esencial de la familia real belga. A medida que pasaban los años, la corte comenzó a centrarse en la siguiente generación y en los herederos que surgían, dejando a Estefanía lidiando con las repercusiones emocionales de ser una viuda, una paria real y una mujer que no había logrado cumplir con su deber de producir herederos. El peso emocional de estas experiencias dejó su huella en su salud, y para cuando llegó a sus 30 años, ya sufría de lo que solo podría describirse como una enfermedad debilitante. A pesar de la enorme riqueza y privilegio que le brindaba su estatus real, Estefanía no encontró escape a su sufrimiento. Los lujosos palacios, joyas y vestimentas que formaban parte de su vida real parecían vacíos y carentes de sentido ante las batallas personales que libraba. Ya no era la imagen de la elegancia real que había sido. En cambio, se convirtió en una sombra de la mujer que había estado casada con un archiduque y que alguna vez llenó los palacios con su presencia. El mundo de la vida cortesana real, con toda su grandeza y sus obligaciones sociales, se convirtió en nada más que una asfixiante jaula para Estefanía. A medida que pasaban los años, Estefanía se convirtió en una mujer consumida por su propio sufrimiento. Su salud física continuó deteriorándose y su estado emocional reflejaba el colapso de su cuerpo. A menudo estaba confinada a sus habitaciones, rodeada por la tranquila soledad de los palacios que alguna vez llamó hogar. Sus días se convirtieron en un borrón de enfermedad, soledad y la esperanza que se desvanecía de que pudiera recuperar la vida que alguna vez soñó como joven princesa. Su relación con la familia real belga se volvió cada vez más tensa. El peso de su sufrimiento, tanto físico como emocional, era una carga que nadie parecía comprender. Su madre, la reina María Henrietta, permaneció distante, consumida por sus propias luchas personales, mientras que la corte belga continuaba su marcha hacia el futuro.
mirando a las generaciones más jóvenes en busca de los próximos herederos reales. El nombre de Estefanía lentamente comenzaba a desvanecerse de la narrativa real, mientras el enfoque se desplazaba hacia sus parientes más jóvenes y la próxima ola de sucesión real. En 1898, después de años de luchar con su salud y bienestar emocional, Estefanía experimentó otra devastadora pérdida. Los detalles de la pérdida siguen siendo poco claros, pero se dice que su frágil estado mental y físico finalmente cedió bajo la presión. La pérdida llevó a Estefanía a una espiral descendente, y por primera vez en su vida fue vista como una mujer rota, incapaz de cumplir con las expectativas de la familia real y la sociedad. Su estatus como princesa fue despojado de su antiguo prestigio. La princesa que alguna vez fue un símbolo de belleza y gracia real, ahora era vista como una figura trágica, cuya vida estaba definida por el dolor que no podía escapar. La familia real, siempre preocupada por su imagen pública, trató de proteger a Estefanía de un mayor escrutinio. Sin embargo, el daño ya se había hecho. La princesa, que alguna vez fue prometedora, había sido reducida a un símbolo de lo que ocurre cuando la vida real se vuelve en contra de sus propios miembros. En los años posteriores a su colapso emocional, Estefanía vivió en relativa oscuridad, siendo en gran parte olvidada por el público. La mujer que había sido empujada al centro de atención como esposa de un archiduque Habsburgo, ahora se reducía a una existencia tranquila y aislada dentro de los muros de su finca real. A medida que pasaron los años, el declive físico y emocional de la princesa Estefanía se hizo cada vez más evidente, pero su estatus real aseguraba que aún fuera vista con cierto respeto, a pesar de su tragedia personal. La princesa que alguna vez fue vibrante y que había capturado la atención de Europa en su juventud, se había convertido en una figura aislada y quebrantada, cuya presencia rara vez se sentía más allá de las paredes de sus habitaciones privadas. Su nombre, antes pronunciado en los círculos cortesanos con admiración, ahora se relegaba a susurros tras puertas cerradas, mientras la familia real continuaba centrando su atención en las generaciones más jóvenes y sus responsabilidades con la monarquía. Para Estefanía, no había escape de las rígidas expectativas de la vida real, a pesar de su sufrimiento personal. Su cuerpo, que alguna vez fue el epítome de la belleza y la gracia, ahora se había vuelto frágil y débil, traicionándola en cada giro. Las enfermedades que padecía, agravadas por el desgaste emocional y físico de su matrimonio y la posterior viudez, la dejaban incapaz de cumplir el rol que se le había asignado desde su nacimiento. La incapacidad de producir herederos la acosaba, una profunda herida que nunca sanaría. Y mientras el mundo a su alrededor avanzaba, Estefanía permanecía atrapada en el pasado, incapaz de superar las cicatrices emocionales que se habían formado a lo largo de los años. Su relación con la familia real belga, particularmente con su padre, el rey Leopoldo II, seguía siendo tensa. Leopoldo, quien fue una figura imponente en Europa durante su reinado, era conocido por su inmensa ambición y su crueldad en el Estado Libre del Congo. Su legado fue de grandeza y horror, un hecho que Estefanía encontraba cada vez más difícil de reconciliar, mientras veía cómo el legado de su padre se oscurecía. Aunque había nacido en una vida de privilegios, Estefanía se encontraba atrapada en la red de la historia de su familia. La riqueza que sustentaba su vida real se había ganado a través de la explotación del pueblo congoleño, una realidad que la dejaba sintiéndose atrapada dentro de un legado sobre el que no tenía control.
Aunque la corte de Bélgica continuaba funcionando, la presencia de Estefanía era poco más que ceremonial. Sus días se pasaban en soledad, en su mayoría confinada a los espacios privados del palacio. Ocasionalmente hacía apariciones públicas, pero su rol, que alguna vez fue dorado, se había reducido al de una figura decorativa, cumpliendo deberes por obligación más que por propósito. Los deslumbrantes eventos reales que alguna vez llenaron su vida ahora parecían recuerdos distantes. La joven princesa, que alguna vez soñó con una vida llena de amor, aventura y propósito, se había convertido en una figura trágica, perdida en la quietud de su propia mente. La corte belga, por su parte, continuaba centrada en el futuro. A medida que la familia real avanzaba, las generaciones más jóvenes, los hermanos y primos de Estefanía, se convirtieron en el centro de atención. Sus matrimonios, alianzas y el nacimiento de nuevos herederos eran todos asuntos de gran importancia. La nueva generación representaba el futuro de la monarquía, un futuro del cual Estefanía quedaba cada vez más excluida. Su infertilidad, que alguna vez fue una fuente de inmenso dolor personal, ahora se había convertido en el aspecto definitorio de su vida. Nunca podría cumplir con el rol que se esperaba de ella, y este destino, no cumplido, la acosaba cada día. A pesar del aislamiento y el desgaste emocional, Estefanía seguía siendo una parte integral de la imagen pública de la familia real. Su estatus real, aunque disminuido, aún llevaba un cierto peso. A menudo se la usaba como un símbolo del legado dinástico, un recordatorio de la importancia del deber real. Sin embargo, la mujer detrás del título casi había quedado olvidada. La vida personal y el sufrimiento de Estefanía se ocultaban tras el telón real, y se prestaba poca atención a la verdadera y humana historia de la mujer que había quedado atrapada por las circunstancias de su nacimiento. A medida que envejecía, la salud de Estefanía continuó declinando, y su sufrimiento se intensificó. Las dolencias físicas que la habían aquejado durante años ahora se volvieron más graves, dejándola postrada en cama por largos períodos. Su cuerpo, devastado por la enfermedad y el agotamiento, ya no podía soportar el peso de las responsabilidades reales que alguna vez se le habían asignado. Su rostro, una vez hermoso, ahora marcado por el dolor de sus experiencias, se convirtió en un símbolo de lo que la vida real podía hacerle a una mujer atrapada en su aguijón. Se había convertido en una sombra de la princesa vibrante y ambiciosa que alguna vez fue, consumida por el mismo sistema que se suponía debía protegerla y elevarla. Para cuando Estefanía estaba en sus 30 y tantos años, se había convertido en una figura trágica a los ojos de la corte belga y del público real. La antigua princesa, que alguna vez fue admirada por su belleza y gracia, ahora era poco más que un relicario olvidado del pasado. La familia real, siempre enfocada en su imagen y reputación, se distanció de ella, y el nombre de Estefanía comenzó a desvanecerse de las páginas de la historia. Ella había sido parte de una familia real que en muchos aspectos definió la monarquía europea moderna, pero al final, su historia personal se volvió irrelevante. La corte real volvió su atención a nuevas figuras más jóvenes, que pudieran cumplir con las expectativas de la monarquía, dejando a Estefanía para que se retirara aún más en las sombras. A pesar de su oscuridad, la vida de Estefanía siguió marcada por las cicatrices emocionales de su pasado. El dolor por su matrimonio temprano, la trágica pérdida de su esposo, su infertilidad y la presión constante del deber real habían dejado su huella en ella. Había sido una mujer nacida para cumplir con los sueños de una familia real.
pero sus sueños fueron destrozados por las duras realidades de la vida real. Mientras la monarquía belga continuaba, la existencia de Estefanía permaneció como un testimonio silencioso del lado oscuro de la realeza, la parte que a menudo se oculta detrás de la grandeza de las coronas y los palacios. En los últimos años de su vida, Estefanía se convirtió en un símbolo de lo que sucede cuando el deber real choca con el sufrimiento personal. Su historia es una de pérdida, soledad y la lucha por la identidad en un mundo donde todo se define por el deber familiar y las expectativas políticas. En sus últimos años, su nombre se desvaneció de la conciencia pública, y la princesa, que alguna vez estuvo destinada a traer gloria a su familia, se quedó viviendo sus días en callada tristeza. El destino trágico de Estefanía es un recordatorio de que incluso aquellos nacidos en el poder y el privilegio no son inmunes a las batallas personales que pueden moldear una vida. Su historia, aunque en gran parte olvidada por la historia, es una que resuena con el dolor no contado de la vida real, una vida que, a pesar de toda su belleza exterior, a menudo dejaba a aquellos que la vivían rotos y perdidos. Con el paso de los años, la vida de la princesa Estefanía se convirtió en un capítulo olvidado en la gran historia de la realeza europea. Su nombre desapareció de la conciencia pública, opacado por los eventos más dramáticos y celebrados en las cortes reales de Europa. Sin embargo, su historia es una que merece ser recordada, no por la grandeza de su título, ni por las alianzas reales que se vio obligada a mantener, sino por el sufrimiento personal y el potencial no cumplido que definieron su existencia. La vida de Estefanía estuvo marcada por el dolor emocional y físico. Desde el principio, fue empujada a una familia real donde el deber, y solo el deber, importaba, y los deseos personales quedaban relegados en favor de alianzas políticas e intereses dinásticos. Su matrimonio con el archiduque Rodolfo no nació del amor, sino de la necesidad política, y fue una unión que rápidamente se deterioró en negligencia emocional y aislamiento. La angustia personal de este matrimonio sin amor, agravada por la trágica pérdida de su esposo a una edad temprana, dejó a Estefanía viuda a los 25 años, incapaz de avanzar en el dolor y el aislamiento que ya la habían consumido. Pero fue su infertilidad la que más la atormentó. En una familia real, donde producir herederos era la mayor expectativa impuesta a las mujeres, la incapacidad de Estefanía para hacerlo se convirtió en una fuente de inmensa vergüenza personal y escrutinio público. No importaba su belleza, inteligencia o gracia, el valor de Estefanía se medía por su capacidad para engendrar hijos, y en esto había fallado. Este fracaso definió su existencia durante gran parte de su vida, dejándola luchando constantemente contra su propio cuerpo y las presiones implacables del deber real. Su infertilidad era un cruel recordatorio de su incapacidad para cumplir con el rol que se esperaba de ella, un rol que la dejaba sintiéndose incompleta y no digna de su título real. A medida que su salud se deterioraba y su sufrimiento emocional se profundizaba, Estefanía se retiró de la vista pública, encontrando consuelo solo en la soledad. La familia real, que alguna vez se centró en ella y su potencial, ahora se apartó de ella, ya que su atención se desvió hacia los herederos más jóvenes y vibrantes. Estefanía se convirtió en una figura olvidada, escondida de la escena real que alguna vez se pensó que ocuparía. La familia real belga, siempre preocupada por preservar su imagen pública, mantuvo a Estefanía a distancia, dejándola de lado y ya no reconociéndola como un activo valioso para la monarquía. A sus ojos, se había convertido en un relicario trágico,
una mujer atrapada por las rígidas expectativas de la vida real, una vida que nunca pidió, pero en la que nació de todos modos. A pesar de esto, la historia de Estefanía no debe ser vista solo con lástima. Es una historia de supervivencia contra todo pronóstico, de una mujer que se vio obligada a navegar el complejo y a menudo implacable mundo de la realeza, donde la felicidad personal y el cumplimiento de los propios deseos eran secundarios ante las necesidades de la monarquía. Es una historia de resiliencia, incluso frente al dolor emocional desgarrador y la enfermedad física. Estefanía puede haber sido olvidada por el público, pero su historia es una de las muchas narrativas no contadas que resaltan el costo humano del deber real. La tragedia de la princesa Estefanía también es un recordatorio poderoso del lado oscuro de la vida real, una vida que, aunque llena de privilegios, a menudo estuvo marcada por sacrificios, aislamiento y una completa falta de control sobre el propio destino. Las princesas, como Estefanía, eran, en muchos aspectos, no más que peones en un juego de alianzas políticas donde su felicidad personal era secundaria a la supervivencia de la monarquía. Se esperaba que cumplieran con sus deberes reales sin cuestionarlos, sin importar el costo que tuviera sobre su propio bienestar físico y mental. Aunque la historia de Estefanía es una de tragedia, también es una de resistencia silenciosa. Vivió en un mundo que buscaba controlarla. Sin embargo, soportó todo, incluso cuando su cuerpo y su mente sucumbieron bajo el peso de las expectativas. Puede que nunca haya alcanzado la felicidad o el cumplimiento que deseaba, pero su vida sirve como un testamento poderoso de las luchas ocultas de las mujeres nacidas en la realeza que a menudo se vieron obligadas a suprimir sus deseos y sueños personales en favor del deber y el legado. Al final, la historia de la princesa Estefanía es un recordatorio sobrio de las complejidades de la vida real. Es una historia que nos obliga a hacernos preguntas sobre el papel de las mujeres en la historia, sobre las expectativas que se les impusieron y sobre los sacrificios personales que se les exigieron. Aunque Estefanía pudo haber quedado relegada al olvido, su vida es un capítulo importante en la historia más amplia de la realeza europea, uno que nos recuerda que incluso aquellos nacidos en las más altas posiciones de poder no son inmunes al sufrimiento, al dolor y al aislamiento. Estefanía de Bélgica tal vez nunca haya sido la reina que se esperaba de ella, pero su vida, aunque marcada por el dolor y las dificultades, no fue menos significativa. Las luchas de mujeres como ella a menudo se borran de la historia, pero son historias como la suya las que nos recuerdan el costo humano del poder real y la complejidad de haber nacido en un mundo que exige todo de ti, pero deja poco espacio para la felicidad personal. El legado de la princesa Estefanía no es uno de triunfo ni grandeza, sino de resiliencia frente a la adversidad abrumadora. Su vida, aunque llena de promesas incumplidas, sigue siendo un recordatorio contundente del costo a menudo pasado por alto del deber real en las mujeres que se esperó que llevaran el peso de las ambiciones dinásticas. Aunque estuvo perdida para la historia durante gran parte de su vida, la historia de Estefanía, una de profundo dolor y supervivencia, merece ser recordada y honrada. Gracias por ver. Si lo encuentras interesante, aquí tienes otro video interesante.